Y ayer nos sorprendíamos con un comunicado que hacía el gobierno de Noruega en relación a Venezuela. Está mediando desde hace tiempo Noruega. No había habido grandes avances recientemente, pero fíjate lo que comunica a través de la cuenta de X. Bueno, básicamente lo que se anuncia es el procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República. Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana, asimismo conforme a los principios de, bueno, etcétera. En principio es un acuerdo para la revisión de las inhabilitaciones. No quedan levantadas las inhabilitaciones, pero pareciera que para avanzar en la negociación el régimen se muestra dispuesto a por lo menos replantear si se mantiene o no la inhabilitación, sobre todo contra la persona que más importa que en esto, que es María Corina Machado, porque obtuvo un triunfo aplastante en la primaria realizada por la oposición. ¿Qué significa esto? Esto es lo que le vamos a preguntar a Benigno Alarcondesa, que es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Benigno, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Muy bien, muchas gracias y gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y su audiencia. Bueno, reiteramos la pregunta. ¿Qué significa esto que se ha dado a conocer ayer? Bueno, a ver, la realidad es que esa decisión en el caso de Venezuela era esperada por quienes seguimos de cerca el tema político y era esperada porque en primer lugar era lo que se había acordado en Barbados, pero en segundo lugar porque el gobierno a toda costa le interesa que las sanciones se flexibilicen o incluso que se eliminen en su totalidad, porque necesita mucho dinero de cara a la campaña electoral del 2024. Y digamos que una parte importante de ese dinero viene de la operación petrolera, que es donde más pesan las sanciones, y allí al gobierno no le interesa para nada que haya un retroceso en la flexibilización que han hecho tanto los Estados Unidos por un lado como promete hacer por el otro lado Europa en relación a este tema. Ahora, ¿cuál es el problema con la solución planteada? El problema con la solución planteada es que en mi impresión muy personal, esto se trata de una táctica dilatoria. O sea, en otras palabras, la inhabilitación, que es una decisión política, ahora se pone en manos del Tribunal Supremo de Justicia, para que el Tribunal Supremo de Justicia, en base a unas actuaciones que quienes estén inhabilitados tienen que hacer ante el TSJ, tomen una decisión sobre si procede o no procede la habilitación. La realidad es que la inhabilitación, repito, es una inhabilitación política que el gobierno pudiera levantar de hoy para mañana sin ningún problema. Y al ponerlo en manos del Tribunal Supremo de Justicia, lo que busca es ganar tiempo principalmente. Ahora, Benigno, usted lo sabe mejor que yo. El Tribunal de Justicia en Venezuela es una institución 100% política, no tiene nada de jurídico. Así es, y por el otro lado, bajo el control absoluto del gobierno. Exacto. Entonces, fundamentalmente, el Tribunal Supremo de Justicia no va a hacer nada opuesto a los intereses del gobierno. Pero esta es una manera de no decir que no, sino de dejar la puerta abierta, evitar que el gobierno de los Estados Unidos retroceda en la flexibilización de sanciones y poder de alguna manera continuar ganando tiempo. Todos sabemos que a veces los procesos de negociación, cuando las partes actúan de buena fe, pues dan resultados extraordinarios. Pero cuando las partes no actúan de buena fe, pues funcionan como una táctica dilatoria para ganar tiempo. Y mientras se gana tiempo, el gobierno ahorra recursos de la operación petrolera, ahorra recursos gracias a la flexibilización de sanciones y los utilizará más adelante cuando sea el momento para utilizarlos. Entonces, hoy en día no podríamos cantar victoria diciendo que esta decisión representa un avance definitivo en el levantamiento de las inhabilitaciones y en la posibilidad de que María Corina Machado pueda presentarse como candidata presidencial. Que se pueda presentar va a depender de otros muchos factores que yo diría que se están construyendo, que tienen que ver mucho con la presión interna que se produzca en el país y por supuesto la presión internacional que se haga desde afuera. Pero esto es una manera de correr la arruga. Ahora, ¿a usted le parece que esto alcanza
para que Estados Unidos decida una mayor flexibilización de las sanciones y que, por lo tanto, empiecen a ingresar más fondos a Venezuela de los que ya están ingresando? Yo creo, a ver, mi impresión inicial es que esto no va a permitir mayor flexibilización, pero sí va a permitir que no se retroceda en la flexibilización que se ha hecho hasta ahora. Y pareciera que el gobierno, entre tomar una decisión que le puede costar el poder y quedarse, digamos, en el status quo actual, pues ha preferido lo segundo por el momento. Yo creo que los Estados Unidos, creo que lo que van a decir por las declaraciones que he visto de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, creo que van a esperar que la habilitación se concrete para dar una mayor flexibilización de sanciones. Pero si no se concreta, ya hay una flexibilización que para el gobierno funciona y para el gobierno significa un incremento importante de su flujo de caja. Ahora, si vamos al fondo de la cuestión, que es si hay una disposición o no del régimen de ir a unas elecciones más o menos competitivas, ¿usted qué es lo que está viendo internamente? No, la respuesta es definitivamente no. Y la respuesta es definitivamente no, porque unas elecciones que sean competitivas, el gobierno no tiene manera de ganar. Me explico. En el último estudio de opinión que nosotros hicimos no hace mucho, en el mes de octubre, pero hay otros posteriores que confirman la tendencia, se dice que el 85% de los venezolanos quieren un cambio de gobierno. Por el otro lado, nosotros vimos una primaria que se llevó a cabo recientemente, el pasado 22 de octubre, donde participaron 2.700.000 personas aproximadamente, y donde María Corina Machado gana con el 92% de la votación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que una estrategia que el gobierno ha venido utilizando en procesos pasados, como la última elección parlamentaria y la última reelección regional y municipal, que ha sido básicamente dividir a la oposición y fragmentarla para que esa fragmentación de votos le permita al gobierno, siendo minoría, convertirse en una mayoría relativa, pareciera que de cara a una elección presidencial es mucho más difícil de aplicar. Y nosotros ya tenemos la primera señal de que la oposición, el elector que se opone al gobierno, no está dividido cuando vemos que la primaria la gana una persona con 92% de los votos. Y hoy en día los estudios más recientes, no nuestros, pero de encuestadoras respetables, dicen que ese nivel de apoyo incluso ha crecido en este momento. Entonces, evidentemente, una elección, Nicolás Maduro, María Corina Machado, está perdida por el gobierno y está perdida por mucho por el gobierno, y entonces es muy difícil imaginarse que el gobierno esté dispuesto, sobre todo porque tenemos un gobierno que no tiene vocación democrática, esté dispuesto a ir a una elección donde irremediablemente terminará perdiendo el poder. Benigno, le hago una última pregunta. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál cree que debería ser la estrategia de la oposición para ver si hay alguna posibilidad y tratar de explotarla lo más posible? Bueno, yo creo que la estrategia no es muy distinta a lo que ha sucedido en otros países. Yo creo que en el caso de Venezuela hay que forzar al gobierno, hay que forzar la barra para que el gobierno vaya a una elección competitiva y la gente decida quién quiere que sea su presidente. Y eso solamente en los casos normales, en muchos de los casos, cuando estamos en circunstancias como las de Venezuela, se consigue porque hay una presión interna muy importante, porque digamos que la élite gubernamental, o por lo menos sectores que sostienen a la élite gubernamental, se alejan de ella o por lo menos vuelven a una especie de neutralidad institucional, Fuerza Armada, Tribunal Supremo, etcétera, y al gobierno no le queda más remedio que ir a una elección que sabe que va a perder y donde normalmente acepta negociar lo que va a pasar después de perder esa elección. Eso lo hemos visto en muchos países y creo que es un poco lo que toca en el caso venezolano. La pregunta es si vamos a ser capaces de construir esas condiciones, pero sin una condición de presión, primero interna y en segundo lugar el acompañamiento internacional, que también presiona en ese sentido. Es muy difícil imaginarse que el gobierno vaya a una elección competitiva. Entonces pudiéramos terminar en una elección no igual, pero sí similar a la de Nicaragua, que justamente es lo que tenemos que tratar de evitar a todas. Benigno, clarísimo. Muchas gracias por este tiempo con DNews.
Siempre a la orden, muchísimas gracias.